Hola, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a una transmisión más por parte del Gobierno del Estado de México y la Comisión del Agua del Estado de México. Antes de comenzar, les queremos agradecer su presencia, en especial a los municipios del estado que nos acompañan el día de hoy. Saludos a los municipios de Acambay, Ecatepec, Huixquilucan, Isidro Fabela, Naucalpan, Toluca, San Mateo, así como a los estados de Veracruz, Chihuahua, Sonora, Monterrey, Baja California, Chiapas, Tabasco y Guerrero, Guadalajara y Aguascalientes. Asimismo, les queremos agradecer a Costa Rica por su presencia el día de hoy y a los jóvenes universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Estudios Superiores para Adultos Mayores de Ecatepec, la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Perú. Ahora, si me lo permiten, quisiera ponerlos en contexto sobre el webinar que escucharemos el día de hoy. La alteración de la naturaleza causada por nuestras actividades diarias nos sitúa un reto de conocimiento constante, descubrir, predecir y evaluar las consecuencias de lo que estamos haciendo, los recursos naturales y el entorno en el que vivimos, lo que nos obliga a ser agentes activos en investigación, desarrollo e innovación. El agua de los ríos y acuíferos hoy no es la misma que hace 10 o 20 años. Tampoco sabemos con exactitud cuál será el estado y la calidad del agua en el futuro, pues el cambio climático y la contaminación seguirán alterando su ciclo en la Tierra. Aunado a eso, se estima que para el 2030 la población será cerca de 9 millones de personas. Tenemos que eliminar esta incertidumbre para poder alcanzar la gestión eficaz de los recursos hídricos, un factor clave para la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible. Dado este contexto, los retos que enfrentamos en torno al uso, manejo y estudio del agua deben ser abordados de manera integral, es decir, holística y direccionada hacia el bienestar común, al mejoramiento de la calidad de vida, la conservación ecológica, la educación ambiental, la comunicación social y la cultura hídrica. Ahora, sin más preámbulo, me gustaría presentar al maestro Daniel Martínez Basúa. Bienvenido, maestro, es un placer tenerlo con nosotros. El maestro Daniel Martínez Basúa es egresado de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Llevó sus estudios de maestría en Ingeniería Civil especializada en hidráulica por la UNAM. Ha desempeñado cargos como proyectista en la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, así como coordinador de proyectos en la empresa tecnológica y sistemas. Ha participado como analista de ingeniería y estudios de la empresa ERN, así como gerente de planeación en el organismo operador de agua en Cancún. A la fecha, labora en la empresa ICA, en que se ha desempeñado diversos cargos como gerente de ingeniería, gerente de desarrollo de negocios y gerente de relaciones institucionales. Su experiencia se enfoca en el desarrollo de proyectos de infraestructura en diferentes fases como planeación, licitación, construcción y haber participado en más de 25 presas, acueductos, sistemas de agua potable, sistemas de drenaje sanitario y pluvial. Forma parte de la Asociación Internacional de Ingeniería e Investigaciones Hidroambientales. Dentro de su trayectoria, ha estado directamente trabajando con la Asociación Mexicana de Hidráulica, fue electo como primer vocal del 32º Consejo Directivo Nacional, participó como tesorero del 33º Consejo Directivo Nacional 2017 a 2019 y actual vicepresidente del 34º Consejo Directivo Nacional 2019-2021. Es presidente del 35º Consejo Directivo Nacional para el periodo 2021-2023. En este periodo logró constituir 70 capítulos estudiantiles ante la Asociación Mexicana de Hidráulica y llevar a cabo vinculación internacional ante la Asociación Internacional de Ingeniería e Investigación Hidroambiente. Fue nombrado el Ingeniero del Año por el Colegio de Ingenieros Civiles de Sinaloa, la revista Líderes Mexicanos,
lo reconoció dentro de su lista de los 50 líderes del sector de agua en México por su labor interdisciplinaria en la atención de los problemas hídricos de la entidad. Maestro, muchas gracias por acompañarnos y compartir esta información. Al finalizar la exposición, tendremos una ronda de preguntas que nos planteen en la zona de comentarios de Facebook Live. Sin más que agregar, maestro, le cedo la palabra. Gracias, licenciado Andrade. Muchas gracias. Antes que nada, agradezco la invitación que nos hicieron llegar para participar en esta serie de webinars que están realizando la Comisión Estatal de Agua del Estado de México. Bastante interesante. Y un saludo al señor gobernador Alfredo del Mazo Maza, por favor. El programa de los webinars nos hizo dentro de la Asociación Mexicana de Hidráulica bastante interesante. Vemos que es un programa de capacitación y fortalecimiento para los promotores de cultura del agua. Para un servidor, el tema de la cultura del agua es uno de las variables que tienen que estar ligadas para el mejoramiento en todo el círculo del agua, ¿no? Y obviamente, como lo mencionan, en el cuidado, en el manejo, uso eficiente del recurso hídrico como una estrategia ante la emergencia sanitaria. Como bien decía el licenciado Andrade, obviamente el cuidado en el desarrollo, en el perspectiva sostenible, va muy ligado a las ODS que ahorita vamos a mencionar. No sé si gusten, iniciamos con la presentación. Gracias. Aquí el tema que decidimos llevar a cabo es el reto de las I+D+I, que es innovación, desarrollo de ingeniería en el agua. Siguiente, por favor. Entonces vamos a partir desde una perspectiva macro, donde qué está sucediendo a nivel mundial, y en donde a nivel mundial el año pasado la Organización de las Naciones Unidas emite un informe enfocado a los recursos hídricos, en donde le domina no dejar a nadie atrás. En ese contexto, pues obviamente es que todas las personas por derecho humano al agua tengan el acceso, ¿no? Contemplando, aquí tengo unas cifras bastante interesantes, que el 1% del consumo del agua pues ha aumentado desde 1980. Más de 2,000 millones de personas viven en países que sufren fuerte escasez de agua. No se diga, aquí en México hace prácticamente unas 6 semanas estábamos hablando de temas de sequías en el norte del país, en la zona del Cutzamala, que comprende el Estado de México, y algunas otras zonas. Actualmente Brasil está viviendo la peor sequía de los últimos 100 años. Entonces, para tener ese contexto a nivel de Latinoamérica. Luego, 3 de cada 10 personas no tienen acceso al agua potable segura. Eso es muy delicado, considerando que también la mala calidad del agua lleva al tema de la repercusión de la salud de los niños, que más adelante vamos a platicar. Y por último, 6 de cada 10 no tienen acceso al servicio de saneamiento seguro. Estos datos son a nivel mundial, no son a nivel México, son a nivel mundial, como verán, pues son datos que seguramente no están muy ajenos a la realidad de México. Siguiente, por favor. Ahora, en la parte correspondiente, hemos escuchado mucho la parte del cambio climático. Recientemente, el 9 de agosto, salió publicado el 6º informe editado por el grupo de expertos del intergubernamental del cambio climático, en el cual pues emiten las bases físicas y están determinando pues que se está acelerando las condiciones climáticas hacia las malas condiciones, ¿no? Si seguimos en este ritmo, ¿no? Posteriormente, la Organización Mundial Meteorológica emite prácticamente las condiciones climáticas que van a repercutir en la salud, en la seguridad de las personas, amenaza en la seguridad alimentaria, hídrica y energética sobre todo. Entonces, todo este entorno afectan el desarrollo sostenible que mencionaba al inicio el licenciado Alan Andrade. Entonces, por eso es el contexto, ¿no? ¿Por qué partir de lo general, no?
Entonces, a nivel Latinoamérica se lleva a cabo un documento entre la Organización Mundial Meteorológica, la Comisión Económica de las Naciones Unidas, que es la CEPAL, y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. El documento fue denominado Trabajando Juntos por una Resiliencia Hidrometeorológica y Climática de América Latina y el Caribe. Aquí la parte interesante que describe este documento, lo voy a mencionar rápido, es el trabajando juntos. Aquí ya este grupo de expertos determinan que no solamente los gobiernos de cada país, entidades federales, estatales, municipales, son los responsables, sino también las universidades, los gremios de profesionistas, como es el caso del cual represento, la Asociación Mexicana de Hidráulica, y la sociedad. Entonces, todos en conjunto somos parte de un problema y también somos parte de una solución. Hay que verlo de esa manera. Entonces, aquí que quise sacar esta última frase, este último parrafito, que el agua afecta todos los aspectos del desarrollo. Veanlo de un día, imagínense, cierren los ojos, abran la llave, nos sale el agua y desde ahí ya empieza el estrés que van a traer todo el día. Dice, se relaciona con la mayoría de los objetivos del desarrollo sostenible. Además, impulsa el desarrollo económico y apoya los ecosistemas saludables y es fundamental para la vida. Siguiente, por favor. Entonces, en la siguiente lámina comentamos muy general la parte de los objetivos del desarrollo sostenible, que son 17. Si nos vamos a la parte muy particular de cada uno, pues el agua va a estar correlacionado. Pero vamos a irnos prácticamente al número 6 y al número 9 que vamos a estar describiendo. El número 6 es agua limpia y saneamiento. Y el número 9 es industria, es innovación e infraestructura, que es ahorita a donde nos vamos a enfocar en esta presentación y la importancia misma. Siguiente, por favor. Entonces vamos a tocar dos conceptos esenciales. ¿Cuál es la relación entre cambio climático y el desarrollo sostenible? Cambio climático ya afecta a la salud pública, a la seguridad alimentaria y hídrica, a la migración. Muchas veces hemos visto que la gente está migrando a otras ciudades, incluso desde la antigüedad está definido en los textos, y obviamente a la paz y la seguridad. Nada más como de manera muy rápida, en el 2012 se generó una sequía catalogada en California, Estados Unidos, como la peor de los últimos 1200 años. Me tocó ver un artículo en donde describían que esa sequía iba a afectar a la zona agrícola de California a tal grado que la gente, los agricultores ya no iban a sembrar la totalidad de la superficie. Una política muy rígida que lleva a Estados Unidos, como la que están aplicando al día de hoy. Y entonces en ese estudio definían que al no sembrar la totalidad y sembrar, por decir así, el 50%, de la gente que iba de México, de Centroamérica, a trabajar el campo, ya no iba a ir el 100% de la gente, sino se iba a quedar cierta cantidad en sus lugares de origen. Y esas personas que se quedaban en sus lugares de origen, el estudio de Estados Unidos definía pues, que iban a generar necesidades y esas necesidades se iban a inclinar hacia la violencia, hacia cómo recaudar sus recursos o sus bienes y pues obviamente llevaban al robo y otro tipo de situaciones que podían afectar. Entonces es por eso que se habla de la paz y la seguridad. Y en cambio, hacer frente al cambio climático es fomentar el desarrollo sostenible. No se logrará si no se adaptan medidas contra el cambio climático. Entonces es ahí donde se viene la correlación. Entonces aquí comentamos la parte del objetivo 9, que es industria, innovación e infraestructura. Entonces se habla de la inversión en infraestructura y la innovación. Son motores fundamentales del crecimiento y el desarrollo económico. Ahorita vamos aquí más abajo a hablar de unos indicadores bastante interesantes. Los avances tecnológicos también son esenciales para encontrar las soluciones permanentes a los desafíos económicos. Entonces, aquí es donde viene
Las formas importantes de facilitar el desarrollo sostenible son la promoción de industrias sostenibles y de inversión. Van muy de la mano. No se habla si es del gobierno o si es de la iniciativa privada, sino un desarrollo de la inversión en investigación e innovación de científica. Muchas veces hemos platicado en reuniones, en el café, en reuniones técnicas, que los países desarrollados como Japón, de primer mundo, que llamamos Japón, Israel, Corea del Sur, Dinamarca, Finlandia, pues tienen ciertas condiciones económicas a nivel país, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Que ellos, estos países, vienen aplicando de su Producto Interno Bruto, de su ingreso, prácticamente arriba del 3% en el desarrollo científico y de la innovación. En México se está aplicando hace un par de años, habrá que analizar, ahora que se presentó la semana pasada el programa de egresos de la Federación, cuánto se está destinando al tema de la investigación, pero en México hace un par de años prácticamente rondábamos del orden del 0.5% del PIB en desarrollo e investigación. Entonces es bastante interesante. Y un nicho de oportunidad, más que una crítica, hay que verlo como un nicho de oportunidad y qué opciones tenemos. Ese es, aquí hay que verlo de esa manera. Hay que recordar el dato que también menciona la OCDE. A nivel mundial, el promedio mundial de inversión es del orden del 2.3 del Producto Interno Bruto. Entonces, México está al 0.5, 2.3, nos falta prácticamente 1.8% del PIB, que es bastante. La ley de la ciencia y la tecnología, en su reforma del 8 de diciembre del 2015, establece en su artículo 9 bis que obviamente que la aplicación del recurso será en el gobierno federal, estatal o municipal, con el financiamiento, y dice no deberá ser menor del 1%. Entonces prácticamente tenemos una asignatura pendiente, cuando menos elevarlo al 1, que es el doble. Entonces tenemos un gran reto por desarrollar en la parte de la inversión. Ahorita vamos a ver comentarles algunas de las oportunidades que se han visto en otros países. Siguiente, por favor. Aquí me voy rápido mencionando las cifras. 2.500 millones de habitantes carecen de acceso al saneamiento, ya lo platicábamos. 800 millones de personas en el mundo carecen de agua potable. 40% de los países africanos de bajos ingresos tienen problemas en la productividad. 2.600 millones no tienen acceso a la electricidad. 90% de 4.000 millones de personas no tienen acceso al Internet. Son datos básicos de lo que vamos a mencionar, que es la innovación, el desarrollo. Ahorita hemos hablado, o no sé si han escuchado, de ahora de un término que se escucha más común que las Smart Cities, que son las ciudades inteligentes, que es bastante interesante. Por favor. Ahora, como metas en el desarrollo, siguiente por favor, dentro del objetivo 9 se tiene desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad. También promover la industrialización inclusiva y sostenible. Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y empresas, y obviamente con el apoyo de los servicios financieros, incluidos los créditos accesibles y su integración a las cadenas de valor. De aquí al 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias. Todavía nos quedan prácticamente 8 añitos, prácticamente que tenemos que desarrollar toda esta parte del desarrollo de la infraestructura y con innovación. Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países. Otro de los últimos tres puntos es facilitar el desarrollo de infraestructura sostenible y resiliente, apoyar el desarrollo de tecnologías, investigación, innovación nacionales en los países en desarrollo, entre ellos está México, aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones.
Siguiente, por favor. Ahora, en el objetivo 6, que es agua limpia y saneamiento, pues vamos a ver prácticamente un diagnóstico generalizado a nivel mundial y vamos a ver demasiadas coincidencias con México. Como es, la escasez del agua afecta a más del 40% de la población mundial. Se estima que al menos 1 de 4 personas se verá afectada por la escasez recurrente de agua para el 2050. Si hoy al 2021 estamos en algunas ciudades de México, algunas poblaciones del Estado de México, en el norte del país, se vivió, como mencionamos al inicio, una sequía severa, que algunos parámetros indican que todavía no se tiene esa recuperación con los registros históricos. Ya la NASA está estimando una probabilidad alta de presencia del fenómeno de la niña. El fenómeno de la niña establece que hay en México, cuando se presenta, son altas precipitaciones en el sur-sureste, y en la zona norte del país son bajas precipitaciones. Además, es con el fin de garantizar el acceso universal del agua potable y segura y asequible para todos en el 2030. Vean el gran reto que se tiene a nivel mundial, ¿no? Asegurar luego el agua potable, segura y asequible implica llegar a 800 millones de personas. Siguiente lámina, por favor. Aquí hay algunos otros datos que hemos platicado prácticamente, pero me quiero ir al último punto, que es en un solo día, más de 200 millones de horas de tiempo de las mujeres se consumen para recoger y transportar agua desde sus hogares. Esto es en África, ¿no? Pero en muchas poblaciones en México no estamos muy alejados de esta realidad. Entonces tenemos un gran reto como mexicanos, como gobierno, como gremios, de aportar y generar soluciones. Siguiente, por favor. En estas siguientes láminas, seguramente ya las han visto en muchas presentaciones, pero es entender todo el entorno en el que vivimos. Y una de las cualidades es reconocer cómo estamos. México está localizado entre la gran franja de los grandes desiertos del mundo, ¿no? Donde está África. Pero ¿qué es lo que sucede con México? Por ahí están viendo, no es un error, señalo Israel, allá en la zona parte Medio Oriente, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué Israel, que es una zona desértica. ¿Qué es lo que sucede con México? Siguiente lámina. México, voy a decir que está bendecido por la presencia de los huracanes que vienen de todo el Pacífico, que vienen del Atlántico, y obviamente pues tiene esa parte de que podríamos ser un gran desierto como país, pero con la humedad, con la presencia de agua, exceso de agua que dejan estos huracanes, fenómenos meteorológicos, pues obviamente nos vemos beneficiados, ¿no? Tal cual lo estamos viendo al día de hoy, que se están presentando algunos huracanes que hubo la semana pasada, la tormenta acá en el Pacífico, la tormenta Nora, acá en Sinaloa, dejando, vamos a decir, desastres, pero a su vez también deja mucha agua. ¿Por qué se los menciono de esa manera? Hace 3-4 semanas las presas en Sinaloa prácticamente estaban entre el 20 y el 30% de su almacenamiento. Ahorita ya andan rondando el 40, 45, 50. ¿Pero por qué Sinaloa lo preocupa? Porque es prácticamente considerado el granero del país y tienen cerca de 900,000 hectáreas de riego. Entonces, si no tenían las presas agua para el riego, pues estamos en una situación bastante delicada. Siguiente, por favor. En la siguiente lámina estamos viendo, a un servidor le apasiona mucho el tema de las presas. Entonces, las presas en México se han construido pues infinidad en su tipo, en su altura, en su tipo de uso consultivo, ya sea para riego, para abastecimiento humano o para generación de energía, o incluso para control de inundaciones. Pero, ¿qué es lo que se viene, no? Prácticamente al 2030, un sinnúmero de presas van a estar cumpliendo su vida útil, o sea, más de 50 años. ¿Qué vamos a hacer?
qué tenemos que hacer para alargar esa vida útil de esta infraestructura, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Ahora, en el tema de los acuíferos, que muchas ciudades nos abastecemos de los acuíferos para el agua potable, pues se tienen identificados 653 acuíferos en el país, de los cuales hace un par de años se tienen identificados con un nivel de sobreexplotación cerca de 106. En el programa nacional hídrico publicado en 2020-2024, publicado en diciembre del año pasado, ya se identifican 115. Entonces vamos a una tendencia hacia arriba. No es favorable, pues obviamente, aunque sea un incremento, pues no es favorable, ¿no? En la semana pasada, en días pasados, salió publicado hace 2 semanas la norma oficial mexicana, la NOM 011, salió publicada la de descargas, la NOM 01, habrá que checar, trae algunas condiciones y hay que ponerle atención. Luego, siguiente lámina. En esta lámina estamos viendo las zonas metropolitanas en el 2015. Se tienen identificadas cerca de 74 zonas metropolitanas donde están 3-4 ciudades ya derivado de su crecimiento poblacional, pues obviamente ya se han prácticamente unido y la división es una calle o una esquina, un oxxo. ¿Qué es lo que sucede? Que al pasar esta parte de que la población que antes estaba en ciudades pequeñas o en poblaciones rurales y se adhiere a los centros urbanos, obviamente tienen ya un crecimiento exponencial. Si los centros urbanos no tienen una planeación estructurada de sus servicios, de su crecimiento y sus condiciones urbanas, pues van a empezar a tener fallas a lo largo de los años. ¿Qué es lo que está sucediendo? Requieren más servicios de energía, requieren más servicios de agua potable, requieren más servicios de saneamiento y tratamiento y vertido de las aguas residuales. Esto, pues obviamente, pues implican costos, ¿no? Y obviamente, pues aquí hay los gobiernos pues tienden a ver cómo pueden atender la demanda, ¿no? De la sociedad, que ese es siempre muy importante. Pero también, pues tenemos que ver como sociedad, como gremio, nuevas alternativas. Siguiente lámina, por favor. En esta lámina estamos viendo que es la migración interestatal desde 1970 al 2050, ya con esa proyección, prácticamente que es lo que vemos encerrado en rojo en la parte derecha de la gráfica, va una tendencia hacia la baja, pero derivado, pues que ya la población que antes estaba alojada en los centros rurales está viniendo a los centros urbanos, derivado de las condiciones de la disponibilidad hídrica. Ya no son las mismas condiciones agrícolas, ganaderas, forestales, entonces está migrando la población. Este es uno de los puntos más importantes y observados a nivel mundial por la ONU y por el Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio Climático y algunas otras organizaciones, incluso la FAO, el tema de la migración. Es un fenómeno que se va a empezar a vivir, obviamente por mejores condiciones, por la disponibilidad hídrica y derivado del cambio climático. Siguiente, por favor. Entonces, en México tenemos una parte bastante interesante, que es el grado de presión hídrica. Cabe resaltar que hay mucho recurso hídrico en la parte sur-sureste, zona de Tabasco, Chiapas, algo de Veracruz, pero todo el Producto Interno Bruto se concentra en el centro y norte del país. En el centro del país, donde vemos prácticamente rojo, es la zona metropolitana del Estado de México y del Distrito Federal de la Ciudad de México. Obviamente ahí es un centro, un núcleo económico bastante importante, pero es donde se concentra la mayor parte de la población del país, que son del orden de los 25 o 30 millones de habitantes, prácticamente, y el desarrollo económico. Siguiente, por favor.
Y aquí estos datos importantes de la parte de la cobertura de agua potable a nivel nacional, que anda del orden del 97.2% en zonas urbanas, 85% en zonas rurales. En la parte de saneamiento, el 96% en zonas urbanas, 74.2% en zonas rurales. Entonces aquí la parte, viene la pregunta, oye, ¿y todas las plantas de tratamiento están funcionando? Hay que evaluarlas, hay como cerca de 3.600, 3.900 plantas inventariadas, si tienen la capacidad, si tienen las funciones, si están recibiendo el caudal necesario, si se están aplicando las dosificaciones químicas necesarias, hay que hacer un diagnóstico. ¿Por qué? Porque es un agua que ahorita vamos a ver que en otros países la aprovechan, se reutiliza y es necesaria. Y ahorita vamos a ver los cómo sí. Aparte de los distritos de riego, México es el sexto país a nivel mundial con mayor superficie de apertura para riego. Andamos del orden de 6.5 millones de hectáreas como distrito de riego, más cerca de 4 millones en unidades de riego. Las unidades son abastecidas por pozos y los distritos, la diferencia es que son prácticamente con infraestructura canalizada, ¿no? Y con ello, pues también hay que comentar la parte de temporal tecnificado, que también es muy importante. Siguiente, por favor. Todo esto que les estoy comentando es un poquito tener un diagnóstico a nivel general de cómo México y la problemática, ¿no? Como les mencionaba al inicio. Siguiente, por favor. Esta gráfica es el comportamiento de las sequías en los últimos 20 años. Vemos del 2004. No sé si recuerdan que en el 2012 hubo una gran sequía de los últimos 70 años aquí en México, toda la parte norte, central, una sequía muy fuerte que duró pues, prácticamente unos 10 años en algunas ciudades, en Zacatecas, algunos estados. Y actualmente vemos ya no sale 2020, 2021, 2022. Pareciera ser que hay un pico donde se está pronunciando una sequía. En Estados Unidos ya se declaró hace unas 2-3 semanas, se hizo una declaratoria de una mega sequía. Están tomando las cosas con seriedad. La parte de Nevada, Texas, toda esa zona, ya están tomando cartas en el asunto, están viendo cómo hacer acciones para mitigar los impactos de la sequía, ¿no? Siguiente, por favor. En esta lámina es donde se visualiza la parte que les decía de Estados Unidos, toda la parte de California, Nevada, es donde se está impactando todo el rojo intenso. Ya están tomando medidas, inversión, medidas de políticas públicas bastante estrictas, donde incluso a los agricultores están diciendo, ¿sabes qué? La parte de que tienes sembrada de tus 100 acres, ahora nada más va a ser la mitad, el resto no es de que no lo riegues, tienes que quitar los cultivos. Eso lo leí en un artículo que hablaba sobre el nogal, tienen bastante nogal, almendras, que surten prácticamente el 30% a nivel mundial. Están quitando los árboles y adivinen qué están poniendo. Están poniendo paneles solares. Están viendo más rentable la colocación de paneles solares. Está bastante interesante. Siguiente lámina, por favor. En esta lámina, no sé si alguno de ustedes conozca Monterrey, está el río Santa Catarina, uno de los puentes bastante interesantes. Hay un ancho aproximadamente de unos 100, 200 metros, no, como 120 metros. Esas fueron las lluvias generadas en el 30 de junio del 2010 por el huracán Alex. Vean cómo se presentó el impacto, el volumen. Esto considerando que aguas arriba ya tenían la presa Rompepicos, entonces se vertieron cerca de 600 metros cúbicos por segundo. Obviamente, pues hay que tener aquí parte de sistemas de alertas tempranas. Yo ya les voy a empezar a soltar un poquito de las ideas de la innovación, ¿no? Los sistemas de alerta temprana son muy importantes, no nada más en las zonas rurales, sino también en las zonas urbanas, donde se deben de tener, obviamente, para resguardar negocios, vidas y todo lo que se tenga que tener en cuenta, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Entonces ya
terminando con esto, tenemos varios puntos a los que tenemos que atender como retos en el agua en México. Gobernanza, obviamente la capacitación, participación de la sociedad, de la prensa, presupuesto y financiamiento, lo hemos platicado, cómo se están considerando las ODS a nivel mundial, la rehabilitación en la infraestructura, sin duda, y la medición. Obviamente tener medición, tener datos es básico. ¿Por qué? Porque pues, con ello podemos diseñar, podemos hacer consideraciones de cambios de diseño de la infraestructura y podemos saber y conocer qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y tener comparativas. Desde luego la calidad del agua, lo platicamos con la parte de las plantas de tratamiento y el reuso, ya se está usando en muchos países, ¿no? Cultura del agua, ese es básico. Nosotros tenemos como sociedad que valorar lo que es el agua, la importancia del agua. Muchas veces no la valoramos. ¿Por qué no la valoramos? ¿Por qué no la valoramos? Porque la tenemos todos los días. Yo soy de Culiacán, Sinaloa. Les voy a platicar una anécdota muy rápido. Me tocó en el 2001 trabajar en la Junta de Agua Municipal de Culiacán, la JAPAC. Nos tocó un periodo de estiaje, de sequía. Fuimos a atender un poblado en la sierra del municipio de Culiacán y vimos cuando llegamos no había lo que era mi superior, mi jefe, no había nada en el pueblo, ninguna persona andando en la calle, en el poblado, y vimos, mi jefe se vio una bestia, un animal, un burro, muy sediento, se veía hasta tirando saliva espumosa. Entonces había una noria y vio un espejo de agua, un espejo incluso, si les comento, pequeño, que les gusta 40 centímetros, pequeño. Se le hizo muy fácil meter una cubeta porque estaba a la mano, sacar, tomar agua y darle al animal. Van a creer que prácticamente la gente, como si tuviera sensores, salió y querían linchar a mi jefe, porque esos 40 centímetros era lo que se resguardaba en todo el día. Entonces, es el nivel donde tenemos que valorar el agua. Justamente en los países que tienen escasez, que tienen déficit, que tienen problemas, tienen un valor al agua bastante increíble y han optimizado toda esa parte de la innovación y eso los ha orillado la necesidad a mejorar, a valorar el uso y también tener mejores condiciones. Siguiente, por favor. Entonces, yo aquí les planteo a ustedes, público que nos está siguiendo, dos preguntas. Estamos en el 2021. Tenemos dos caminos. Continuar así como sin realizar algún cambio, tal como estamos al día de hoy, y visualicemos al 2050, si quieren cierren los ojos, e imaginen qué escenario tendríamos. Y lo que ustedes estén imaginando es lo que deseamos. Yo les hago esa pregunta. ¿Eso es lo que deseamos? O si ustedes consideran que estamos mal, que yo pienso que sí, hay que aceptarlo y tenemos que cambiar. La otra sería tomar otro camino, pero brusco, y cambiar las directrices sustentables y sostenibles que mencionaba el licenciado Alan Andrade desde el inicio, que eso es básico, es una tendencia a nivel mundial y lo tenemos que hacer por nosotros y por nuestros compañeros, hijos que vienen en próximos años, ¿no? Y si es así, ¿qué tenemos que hacer para que esto suceda? Aquí nada más la siguiente imagen, por favor. Entonces, una imagen como comercial, pues esto es, seguramente muchos de nosotros ya tienen sus hijos o es lo que aspiramos tener en algún momento, pues tenemos que dejarles buenas condiciones, ¿no? A lo mejor es un discurso que lo hemos escuchado mucho, pero creo que ya no podemos. En el último sexto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio Climático es lo que externan. Ya no hay tiempo para no hacer cambios. El cambio que hagamos hoy, que ese es otro de lo que les quería comentar, lo estoy adelantando, todo lo que se haga hoy se va a reflejar en 10 años o en 15 años. Entonces ya tenemos que empezar. Siguiente, por favor. Un poquito rápido.
Vamos a hablar de la seguridad hídrica, por eso es fundamental, y es la capacidad de que una sociedad para disponer de agua en cantidad y calidad aceptable para su supervivencia y la realización de diferentes actividades recreativas. Asegura la estabilidad económica de una sociedad tomando en cuenta los cambios climáticos y la contaminación ambiental producidas por los seres humanos que afecta directamente el agua. Ese es un informe del IMTA que así está descrito el significado de seguridad hídrica. Perfecto. Ahora, siguiente, por favor. ¿Qué variables impactan en el cambio en la presión hídrica de los recursos? Ya lo hemos comentado. Crecimiento demográfico, demanda de alimentos, más población, creciente urbanización, contaminación de fuentes de agua, cambio climático y pandemia, que nos está agobiando desde el año pasado. ¿Qué es lo que sucedió con la pandemia? Para variar, el uso adecuado del agua, el lavado, la higiene, ayuda a contrarrestar, a matar el bicho del SARS-CoV-2. Entonces, el consumo que se ha derivado a nivel nacional anda rondando arriba del 30%. Entonces, ahora hay una mayor demanda de agua potable pues, a nivel nacional. Entonces, eso nos tiene que orillar a ver cómo eficientamos, administramos nuestros recursos. Siguiente, por favor. Entonces, aquí retomamos el tema de Israel, su experiencia. Siempre me gusta platicarlo, a lo mejor parezco muy trillado en mis conferencias, pero Israel hace 20 años salió de su crisis hídrica y le llamaron el milagro del agua. Estaba en el desierto. Se juntaron todos sus gobiernos, todos sus diferentes líderes de opinión. Son un país pequeño, pero decidieron establecer una política pública en donde definieron la eficiencia, tenían que hacer eficiencia y cultura del agua. Siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque ellos visualizaban que si seguían bajo esas condiciones diarias que estaban operando, pues obviamente iban a terminar con un país sin agua y sin desarrollo y obviamente pues con mucha migración. Entonces, pues prácticamente le invirtieron a la innovación. Entonces, el 67% del agua va para la agricultura, pero el 100% se produce aproximadamente en la reutilización y potabilización al más alto nivel. Una gotita de agua se reutiliza 7 veces en Israel. Para conseguir estos niveles de eficiencia, crearon un ente único, técnico, despolitizado, muy importante, despolitizado, que se asegura que el agua alcance para todos. Para alcanzar la eficiencia debe existir un mando único y se asegura el control de este estrecho recurso. ¿Cómo fue este mando único? Es una estructura socializada, gobiernos, sociedad, empresarios, donde definen sus políticas. Es muy interesante cómo lo desarrolló. Y obviamente con la necesidad y el impulso de la innovación como medio. Y esto que es también, ¿qué lo orillaron? A la cultura del agua, a los niños, imagínense de 20 años, que se empezaron a incentivar el valor del agua. Hoy en día ese niño que ya tiene 20, 25, 30 años ya trae otro chip de entendimiento del valor del agua. Siguiente, por favor. Entonces, desarrollan mucho la desalinización, el reciclaje de las aguas residuales, la irrigación por goteo. Los mejores sistemas para mí, para un servidor, agrícolas en el riego, son israelitas. Los podrán ver en Guanajuato, en Sinaloa, riegos por goteo, presurizados, de todo tipo, ¿no? Siguiente, por favor. Tanto así que Israel ha desarrollado una feria que le llaman Guatec. Es una feria donde se expone toda la parte de la innovación creada por ellos como país. Entonces, ¿cómo lo han desarrollado? Ellos con diferentes plataformas de financiamiento que son las famosas, no sé si han escuchado, fintech o crowdfunding. Entonces se impulsan como si fuera una bolsa de valores, a lo mejor en términos muy coloquiales, seguramente no lo estoy diciendo correctamente, pero salen estas plataformas a las redes sociales a buscar un fondeo para cierto proyecto de innovación, que son las famosas startups,
y consiguen X cantidad de recursos que necesita para detonar su proyecto y novas de eficiencia en sus diferentes fases, ya sea para uso urbano, agrícola, tratamiento o cultura del agua, y detonan esos proyectos. Es como Israel pudo salir adelante. Yo creo que México también puede salir adelante. En la Asociación Mexicana Hidráulica, les comento, traemos un proyecto de llevar a cabo una feria de la innovación. Queremos sacarla en próximos meses por medio de estas plataformas en donde proyectos mexicanos puedan alcanzar con recursos detonar sus proyectos, pero proyectos mexicanos. Hoy, ok, entonces me voy un poquito rápido. Entonces, derivado de esto, pues viene la parte de la comunicación, de la recepción. Hemos escuchado de la famosa industria 4.0 con la información Big Data, la interconectividad, la transparencia de información y descentralización. Ahora viene, aquí les muestro esta gráfica, la industria 1.0, que viene desde la generación, la parte 2.0, que es la eléctrica, donde se empieza a hacer ya más revolucionado la fabricación. Luego viene la tecnología y la innovación, la 4.0, y ahorita se está catalogado que estamos en la industria 5.0, donde ya viene la parte de la robótica. Con ello, brinco a la parte de los retos de la siguiente lámina, de la innovación concretados en 5 materias principales: información y toma de datos, herramientas de planificación de medidas, en la ingeniería, tecnología y herramientas de gestión. Entonces, para ello, con la finalidad de conseguir 5 grandes objetivos, es satisfacer de manera eficiente las demandas de agua. 1, alcanzar y mantener un buen estado en las masas de agua, mejorar la gestión de las sequías, por eso lo mencionamos, y las inundaciones, mejorar la gobernanza, sin duda, hay mucho por hacer, definir los instrumentos económicos y financieros para el mantenimiento de la infraestructura, también. Me voy a brincar aquí unas laminitas, y obviamente estamos viendo que sí se puede aplicar temas de energía en agua potable, infraestructura hidroagrícola y en distritos de riego. Usted, no sé si conozcan el distrito de riego 01 Pabellón de Arteaga, a mí me gusta mucho. Es un distrito de riego que ya no hay canales de riego a cielo abierto, todo es entubado. Creo que por ahí en el Estado de México estaban queriendo detonar en Jilotepec un sistema similar, donde ya prácticamente llega un hidrante, que ven aquí en la esquina inferior derecha, le llaman hidrante inteligente. Siguiente lámina, por favor. Sí, siguiente lámina. Donde el agricultor ya puede utilizar el celular para controlar el riego presurizado, medido en esta esquina inferior derecha, y obviamente en un centro control donde tiene todo controlado, cuánto tiene que regar la parcela de Don Jesús, por decir así. Y ahora, antes de tener cultivos poco rentables, ahora siembran frutos rojos, hortaliza, maíz de alto rendimiento, y obviamente han mejorado sus condiciones. Siguiente lámina, por favor. Siguiente. Entonces, me voy a ir muy rápido aquí en esta parte. En la parte del agua es crucial para determinar el mundo que alcanza las ODS. Entonces, se debe comprender, se debe valorar y se debe gestionar. ¿Por qué se debe comprender? Para tomar decisiones, el agua utilizada como datos hídricos consolidados. Se debe valorar, donde reconocer los valores que la sociedad asigna al agua, sus usos, considerar las decisiones políticas y comerciales. Gestionar el agua, para adoptar enfoques integrados en la gestión de los recursos hídricos. Y las inversiones inteligentes, esta frase me gustó mucho, en agua limpia y saneamiento ayudan a prevenir muertes innecesarias sin transformar vidas. Siguiente, por favor. Entonces, nuestras líneas de acción tienen que ser urgente, establecer esquemas de medición en todos los usos. Medir, medir, medir. 2, romper paradigmas. Importante, romper paradigmas. Ya no podemos rezagarnos. 3, fortalecer el Instituto Mexicano en Tecnología del Agua, porque es una institución que desarrolla la tecnología mexicana. 4, pensar a largo plazo, pensar en la cultura del agua. 5, brindar instrumentos de sostenimiento financiero a los consejos de cuenca. 6, crear bonos de agua, de alguna manera.
Siguiente lámina, por favor. Y luego, considerar las aguas oceánicas trascendentales para el suministro. Todas aquellas zonas costeras que no tienen alguna otra fuente de abastecimiento, pues las plantas desaladoras pueden ser una solución bastante interesante. Establecer cadenas de producción de incentivo y eficiencia hídrica. Quien haga bien su tarea en el uso eficiente del agua, incentivos. Claro que sí. Sin duda, la participación gremial unida y con los gobiernos, en este caso con el gobierno del Estado de México, tengan a la Asociación Mexicana Hidráulica un órgano que puede colaborar de manera bastante interesante. Ahí les dejo esa propuesta. Si quieren, ahí después vamos viendo. Y el agua se valorice como una seguridad nacional. Crear una Secretaría del Agua como orden es importante. Y aquí en la siguiente lámina muestro algunas situaciones de países que cómo lograron salir de su situación de crisis hídrica: Singapur, Países Bajos, Estocolmo, Israel, que comentamos hace rato, y Silicon Valley, allá en Estados Unidos. Esta presentación ahorita ya no lo comentamos a detalle, pero se las dejo. Con gusto podemos atenderlo. Y la siguiente lámina, por favor. Siguiente. Siguiente. Entonces les dejo esta frase, este mensaje: invertir en I+D+I en el sector del agua es asegurar el futuro de nuestra economía. Hay que aprenderla, es una realidad. Con esto concluyo y le agradezco mucho la invitación y el espacio para poder externar estas consideraciones bastante interesantes. Siguiente lámina. Y aprovecho a invitarlos que en la Asociación Mexicana Hidráulica, el 19 al 15 de noviembre, se va a llevar a cabo un Congreso Latinoamericano Hidráulica donde se van a ver todos estos temas y la aportación a nivel Hispanoamérica. Gracias por su atención. Maestro, muchísimas gracias por sus conocimientos y experiencias. Ahora, si me lo permite, me gustaría realizar 4 preguntas muy puntuales de quienes nos acompañan el día de hoy. Javier Díaz Ramírez nos pregunta: ¿existe un incremento de inversión en el sector para acrecentar la investigación en el país? Ahorita hay en inversión de infraestructura subió el presupuesto. El año pasado se habían destinado cerca de 23,000 millones de pesos. Actualmente se están destinando 33,000. En el tema de investigación, ahí les debo esa respuesta. Tengo entendido que se quedó casi a nivel, no hubo incremento, pero vamos a checar ese dato para tenerlo preciso. Muchas gracias, maestro. Miguel Ángel Gutiérrez nos pregunta: ¿cómo puede ser la I+D+I un aporte con las circunstancias de la pandemia? Muy importante. En el uso eficiente del agua hay que detonar con dispositivos novedosos, sobre todo en el uso eficiente del agua. Lo estamos viendo en el organismo operador de León, Guanajuato. Están teniendo un buen uso eficiente en su red de distribución de agua por medio de sectorización y por medio de monitoreos. Ellos en su organismo operador de Zapal, de León, tienen en sus oficinas un centro de control, tipo, como lo hemos visto en las películas, tipo NASA, con sus pantallas, que está sucediendo en cada sector. Entonces, con el tema de la pandemia, obviamente hay que monitorear el tema de la calidad del agua en el vertido de la red municipal también. Y obviamente lanzar esas alertas. Es la importancia, ¿no?, de la innovación, ¿no? Muchas gracias, doctor. Lucía Fusado nos pregunta: las universidades ofrecen la teoría, pero ¿cómo saber si en la práctica son viables y más dentro del sector gubernamental? Híjole, las universidades siempre nos van a dar las bases, eso es importante, pero siempre la innovación va de la mano con las bases técnicas teóricas que nos imparten, que aprendemos, pero también es mucho el desarrollo de nuestra investigación, ¿no?, de la creatividad, de investigar también tipo autodidacta. En la parte gubernamental,
cómo se aplica, pues habría que presentar estos proyectos para que se impulsen a nivel política pública, ¿no? Claro. Y se tengan incentivos, desde luego. Muchas gracias. Ya la última pregunta. Debido a la pandemia, ¿se han experimentado cambios en la manera de llevar a cabo diversos procedimientos en México? ¿Está preparado tecnológicamente para estos cambios? Preparados, yo diría que sí, pero tenemos que aprender a nivel nacional. Puedo decir que sí, algunas ciudades, algunas colonias, pero todavía nos falta poderlo llevar a cabo a nivel nacional. Es un gran reto, ¿no? No todos los organismos, no todas las ciudades trabajan igual y entienden de esa manera, ¿no? Las formas administrativas de administrar el recurso, ¿no? Y si esto lo volcamos al sector agrícola, pues va repercutiendo de la misma manera. Muchas gracias, maestro. Ya solamente para terminar, pues creo que es un tema muy importante. Conservar el ciclo del agua es un gran reto para la humanidad, para el país. Nos obliga pues a aplicar esta fórmula, este concepto de I más D más I en todas las escalas, ¿no? Investigar con la ciencia, conocer lo que más se pueda del agua, poder aplicar este conocimiento en la innovación tecnológica y modelos de gestión eficaces, ¿no? Para lograr el desarrollo socioeconómico, que es lo que, pues de cierta manera, tenemos que buscar, o nuestro objetivo debe de ser ese. Nos obliga a hacer un esfuerzo, ¿no? Por la objetividad, para que el conocimiento sea útil y a ser comprensible para toda la población. Maestro Daniel, nuevamente le agradezco su presencia, sus conocimientos y su tiempo por estar aquí el día de hoy. Y asimismo les agradecemos a todas y todos los que nos acompañaron el día de hoy. Los invitamos a seguir nuestras transmisiones a través de las redes sociales de la CAEM, Instagram, Twitter y Facebook. Hasta luego y muy buena tarde. Gracias. Muy buena tarde. Hasta luego.